Bueno, la clase hoy día se refiere más a sistema de grilla, ¿ya? Entonces la idea es poder ver cómo funcionan, cuáles son los términos que están incluidos dentro de las grillas, en sí la nomenclatura y también el asunto relacionado con la jerarquización, ¿ya? De los elementos, de cómo nosotros podemos disponer ciertos elementos dentro de la grilla, ya sea en función de lo que sea las columnas, las filas, módulos, etcétera, para tener un resultado distinto, ¿ya? Si uno se pone a pensar como de dónde nace todo este asunto, es en sí el pensamiento estructural de la sociedad, ¿ya? Es una característica de la civilización. O sea, los chinos, japoneses, romanos, griegos e incas buscaban ideas estructurales en sus pueblos, ya sea como una estrategia de guerra, rituales religiosos o incluso en la disposición de cuando utilizaban ciertas imágenes. Dentro de como una visión como mucho más mística o de cosmología, si quieren ponerlo de alguna forma, era como una intersección entre distintos ejes, su origen, el cruce del cielo y la tierra, y también se vio reflejado en distintas manifestaciones durante la historia, en la historia del mundo, ya. O sea, como por ejemplo Theo van Doesburg y su baldosa, o Piet Mondrian y todo este arte como de cuadraditos que tenía y diagramación, que en sí es como el padre de la diagramación, y Joseph Müller Brockmann, ¿ya? Que también su diseño definió los términos canónicos de la grilla y lo enseñó en la escuela germano-suiza. Y así diferentes personajes que fueron tomando estos elementos y los fueron plasmando de diferentes formas dentro de su quehacer. El concepto moderno de grilla establece un orden de zonas que han sido planificadas de manera ortogonal, ¿ya? Donde existen relaciones de posición y escala entre sus elementos y tiene un significado para el público, ¿ya? La grilla permite accesibilidad para visualizar los elementos en un plano neutro. Las divisiones verticales y horizontales son un signo para ubicar información. Uno puede tomar el tema de la grilla como si fuera un fichero o un archivador, ¿ya? Y en la era de la información, la era actual, el uso de la grilla permite ordenar una gran cantidad de elementos que existen y necesitan ser comunicados. Por ejemplo, en el diseño potencia la relación entre forma, organización y significado, en donde se simplifica este sistema y se genera una especie de inconsciente estético sin ser profundamente analizado por el receptor, ¿ya? Es mucho más fácil para la persona que está viendo esto poder obtener esta información, poder procesarla, ¿ya? Y sin tener que estar viendo toda esta cantidad de datos de forma apartada, de forma desorganizada, ¿ya? Entonces permite mucho más comprender todo lo que tenga que ver con la información. Ahora, incluso si uno lo ve como en algo más contemporáneo, ya uno podría verlo en lo que se refiere al diseño responsivo de User Experience o UX o experiencia de usuario, ya sean aplicaciones o sitios web donde existen ciertas plantillas para producir resultados positivos en términos de interacción con el usuario. O sea, hay empresas que se dedican a estudiar dónde pone el mouse la persona, cuáles son los lugares más utilizados, todo el funcionamiento con la interfase, el usuario con la interfase, y eso permite generar este tipo de plantillas o grillas de interacción. Es importante actualmente para el diseñador evaluar las distintas opciones que existen para construir comunicación visual basada en grillas, a modo de generar experiencias más pensadas, útiles, significativas que puedan visualizar su audiencia. El sistema de grilla es una ayuda en sí, no es como que siempre vaya a resultar, no es una garantía, ¿ya? Permite un número posible de usos y cada diseñador puede buscar una solución apropiada para su propio estilo. Hay que aprender el uso de la grilla, ¿ya? Es un arte que requiere una práctica, hay que hacerlo día a día, ir probando, ir viendo los espacios, los pesos, el equilibrio, ¿ya? No es como que exista una fórmula tan específica como para hacerlo, sino que es un tema de ir probando, ir practicando, ¿ya? Y cada día ser un poco mejor en esto. Entonces, una de las formas de ver el tema de las grillas es que en sí los contenidos pueden generar división de lo que es la diagramación, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que la alineación de estos contenidos que están acá al lado izquierdo generan un bloque, ¿ya? Y dividen el espacio en dos campos, como lo podemos ver acá al lado derecho. Además de establecer jerarquías por los elementos que tienen un peso mayor o bien una tipografía que es mayor, como en este caso de acá. En la parte inferior también podemos ver que se generan ciertos grupos, ya que a pesar de que tienen distintos tamaños y todo, están agrupados por la disposición que tienen a partir del eje, ¿ya? Y de igual forma tienen jerarquías que están establecidas acá, ¿ya? Por los tamaños de las tipografías, por la posición y por los espacios que se generan entre medio de eso. Todas las convenciones de diseño de páginas en realidad las podemos remontar como desde el Imperio Romano, desde el año 476 después de Cristo, hasta lo que podría ser el Renacimiento europeo en el siglo XV, ¿ya? En su predecesor fue el códice o el códex, ¿ya? Que era un papelógrafo que estaba plegado y en forma como de acordeón, ¿ya? Entonces, como a partir de esta forma se generaban campos de texto, ¿ya? Como para que los dobleces no pasaran a llevar el texto que estaba continuo. Se establecieron quiebres en este texto, ¿ya? Y también se establecieron ciertas distancias con los bordes, porque los bordes se pasaban a llevar con el desgaste del material, ¿ya? Entonces, de esa forma fue como nació un poco lo que nosotros conseguimos como la página actual, ¿ya? Con columnas, con espacios de textos, con bordes y todo eso. Entonces podemos concebir también una página zurda o una página diestra a partir de lo que eran estos dobleces. Y bueno, con el tiempo todos estos componentes se han hecho mucho más complejos, ¿ya? O sea, la estructura de página en términos ya de un formato de libro ha tenido mayor complejidad y han establecido como cierta terminología que es mucho más específica. En ese sentido podemos ver algunas partes, ¿ya? De acá de la estructura del formato, o sea, como para establecer eso. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el borde que está acá al lado izquierdo o al lado derecho, que es en sí el borde exterior, ¿ya? Que va hacia el canto de la página. Luego tenemos otros elementos acá, como por ejemplo el número de la página, ¿ya? Que se designa como folio. A veces va unido con lo que es la huella, ¿ya? Que es este elemento que está acá al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, ¿ya? En sí es como un elemento de navegación, ¿ya? Que nos permite saber, no sé, quizá en qué capítulo estamos, o quién es el autor, o el nombre de la publicación, etc. Luego tenemos lo que es el margen interior, ¿ya? Que está en esta parte, ¿ya? Está justo en el centro si uno percibe esto como si fuera un pliego de dos páginas, estaría ahí el margen interior, ¿ya? Hacia donde se cierra el lomo. Y luego tenemos acá el cuerpo, que viene a ser en sí la estructura de lo que nosotros estamos diagramando. Esto de acá, esto del cuerpo, que queda fuera de todos los bordes, ¿ya? Y tenemos lo que son los márgenes, lo que está acá, que en sí el espacio negativo, ¿ya? Donde se distancia lo que es el cuerpo de lo que es el tamaño de la página o el formato en sí. Una grilla, en esencia, es lo que pasa dentro de los márgenes de una página individual, ¿ya? Dentro del cuerpo. Las convenciones contemporáneas del diseño consideran márgenes disminuidos para maximizar el cuerpo, acomodando más contenido, subdividiéndolo para más control. Y todas las grillas contienen las mismas partes básicas, independiente de su complejidad, ¿ya? O de cuántos elementos extra pueda tener o cuán flexible pueda ser. Estas partes pueden ser combinadas según necesidades u omitidas de toda la estructura de acuerdo al criterio del diseñador, y las proporciones de sus partes son similares dependiendo a las necesidades que también pueda tener la pieza visual. Una de las cosas más básicas que uno puede considerar dentro de la estructura de la página son estas alineaciones verticales, que nosotros podemos designarlas como columnas, ¿ya? Que en sí dividen el espacio de forma horizontal. Pueden tener un mismo ancho, pueden tener anchos distintos de acuerdo a cómo nosotros los vamos consiguiendo, ¿ya?
y cada columna está separada de la otra a partir de estos canales que están acá, ¿ya? Que se llama medianil, ¿ya? Medianil de la columna. Las líneas de flujo son alineaciones que rompen el espacio en las bandas horizontales, ¿ya? Estas líneas de flujo permiten orientar un poco lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? O bien también permiten poner ciertas pausas. O sea, si yo estoy leyendo acá y pongo una línea acá, en realidad un quiebre que me está eh, generando un espacio posterior que va a estar en blanco, eso va a generar una pausa, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que son las filas, que viene a ser algo muy similar a las columnas, pero en sí está su orientación, que es horizontal, ¿ya? Estas filas se intersectan con las columnas, ¿ya? Y subdividen más el espacio y generan estos espacios en sí, como estos cuadrados que tenemos acá, o estos rectángulos que podrían ser, que en sí son como celdas, ¿ya? Y también están separados las filas por lo que son los medianiles de fila. En la parte inferior tenemos algunos marcadores, ya que pueden ser como para poner el número de página, o también lo que puede ser un folio, o lo que sea, o quizás algún nombre del autor. Tenemos las zonas espaciales, que son grupos de filas, columnas o módulos, ¿ya? Que forman distintos campos, ¿ya? Como por ejemplo acá podemos tener uno, acá podemos tener otro. Y pueden estar reservados para utilizar en imágenes o en texto, o lo que uno requiera necesario, ¿ya? Y finalmente, como yo les había comentado antes, estos espacios como celda en sí se denominan módulos, ¿ya? Y pueden ser utilizados como de forma independiente o de forma unida, ¿ya? Y cuando lo ocupamos en forma unida, generamos lo que son las zonas espaciales, como les comentaba antiguamente. Otra grilla viene a ser las grillas de manuscrito, ya donde podemos ver los rangos de distribución posibles con estructuras simples, ¿ya? El tamaño de la caja de texto puede variar relativo al tamaño de la página, ¿ya? De igual forma los márgenes que rodean al cuerpo pueden ser o similares o pueden ser muy distintos, ¿ya? Provocando que este contenido se alinee hacia la parte superior, inferior, hacia la derecha, a la izquierda, ¿ya? Podemos variar esa posición del contenido. También la utilización de este margen interior permite establecer si los contenidos que nosotros vamos a trabajar son simétricos o bien asimétricos. Como en el caso de arriba son simétricos porque es la misma distancia, y en la parte inferior son asimétricos, ¿ya? Porque la distancia que tengo hacia el margen interior es distinta, ¿ya? A pesar de que las áreas que estoy trabajando son similares, tiende a ser asimétrico por ese motivo, ¿ya? Ahora también yo puedo establecer lo que son líneas de flujo, ya que me permiten separar contenidos, como por ejemplo en este caso de acá, ya lo que puede ser una foto principal, un texto, o bien un título. También podría poner en la parte inferior, o si estuviera al revés podría estar en la parte superior, ¿ya? O bien los elementos que yo necesite, como también antiguamente, como también anteriormente les había comentado, que podía hacer una pausa dentro de lo que es nuestra lectura de la página. Acá podemos ver algunos ejemplos de grillas de manuscrito, ¿ya? Entonces, si me acerco, no sé, acá el primero, podemos ver que tenemos algunos márgenes dramáticos, ya podemos ver que es bastante el margen que tenemos hacia el lado izquierdo y en la parte superior, ya podemos ver también que tenemos algunos detalles de línea, ya, y algunos marcadores, por ejemplo acá al lado derecho, ya, que también permiten trabajar el tema del contraste, ¿ya? Y lo cual nos genera también cierto interés dentro de lo que es este manuscrito o esta grilla convencional. Acá en el segundo caso, ya de una publicación de Sackmeister and Wash, podemos ver que hay como una utilización de una doble grilla, ¿ya? Donde una doble grilla en términos de lo que es el cuerpo, ¿ya? Porque al lado izquierdo tenemos las fotos dentro de lo que puede ser esta grilla interna, la más angosta, ¿ya? Y para el texto tenemos esta segunda grilla, ya que es un poco más ancha, para poder tener mayor contenido en términos de lo que es el texto.
Y acá en el tercer caso tenemos lo que es una grilla asimétrica, ya en términos del pliego, ya donde podemos ver que la distancia del margen interior es distinta desde la página izquierda a la página derecha. Pero tenemos las huellas que vienen a ser bastante consistentes, ya que se mantienen durante todo el libro, ya acá en la parte superior, la parte inferior, ya, y que de todas formas se comportan de una manera correcta a pesar de que tenemos una visualización asimétrica. Acá tenemos algunos ejemplos de grillas de columna, ya que están basados en la construcción a partir de estos elementos que son verticales, ya, y que dividen el espacio de manera vertical, ya. Y en el ejemplo que tenemos acá al lado derecho estamos utilizando una grilla bastante común, ya que viene a ser como un caballo de batalla, o sea, es lo típico de ocupar tres columnas. Acá podemos ver una, dos, tres, ¿ya? Y también estamos ocupando algunas líneas de flujo, por ejemplo acá en la parte superior y en la parte un poco más del medio tirado hacia arriba, que nos ayudan a dividir el contenido, ya también. Entonces está en cierto grado de importancia, o sea, tenemos lo que puede ser quizás una parte principal como para el título, ya, quizás información complementaria en la parte superior y ya todo el contenido en la parte inferior, ya. Y además está dividido en tres a partir de lo que son las columnas que están puestas aquí abajo. También utilizamos la unión de dos columnas, ya, que están en la parte inferior izquierda, ya, y dejamos otra columna para poner fotos complementarias al lado derecho. Este tipo de decisiones nos ayuda a tener una lectura bastante clara, ¿ya? Además de otorgar cierto dinamismo, o sea, tenemos como distintas formas de leer todo esto, ¿ya? Hay como un ritmo distinto en lo que puede ser esta página, a pesar de la simpleza de lo que es la estructura, ¿ya? La estructura de esta grilla de columnas, ¿ya? Que, como les había comentado, usualmente viene a ser como un caballito de batalla. Otro tipo de grilla es la grilla modular, ¿ya? En este caso podemos ver diferentes ejemplos de grilla modular y en sí consiste en la intersección de lo que son las filas y las columnas que uno puede establecer. En este momento tenemos filas y columnas regulares, ¿ya? Y los espacios en los cuales se intersectan estos recursos vienen a ser lo que son unas celdas, ¿ya? Pero en sí se llaman módulos. Cuando yo tengo muchos módulos, me genera una matriz de módulos, y eso en sí viene a ser lo que es la grilla modular. Me sirve para asumir ciertos proyectos que pueden ser bastante complejos, donde hay mucha información, ¿ya? Y en sí su origen están basados en el pensamiento racionalista de la Bauhaus y en el estilo internacional suizo, ¿ya? Podemos verlo también ejemplificado acá al lado derecho en el logo de esta compañía, donde podemos ver que se utilizan los módulos para establecer lo que es el logotipo, ¿ya? Y también para establecer lo que es el texto que acompaña esta marca. Acá tenemos más ejemplos de lo que es la utilización de una grilla modular, ¿ya? En el primer ejemplo que tenemos acá, vamos a acercar un poquito. Podemos ver lo que es una grilla modular de 3x3, quiere decir que tengo 1, 2, 3 por 3, ¿ya? Es una grilla regular lo que tenemos acá, y en el lado izquierdo podemos ver cómo se está utilizando, ¿ya? Podemos ocupar no necesariamente cada uno de los módulos con un elemento, sino que también podemos unir. Por ejemplo, acá en la parte inferior derecha vemos que este bloque de texto responde a la unión de estos 6 módulos, ¿ya? La fotografía en la parte superior derecha también responde a este módulo y al módulo de la derecha. Y en la parte izquierda también estamos trabajando con la misma grilla de 3x3, pero el espacio en la parte inferior izquierda está trabajado solamente para la fotografía y de una forma mucho más de fila, si lo queremos poner de esa manera. Estamos utilizando el texto en esta parte. El ejemplo de abajo es bastante más complejo, ¿ya? Responde a una grilla de 9x14, lo cual nos da 126 módulos en la página, ¿ya? Y aquí en sí es porque tengo muchos contenidos, tengo muchas cosas que necesito mostrar, ¿ya? Hay diferentes tipos de contenido, entonces puedo jugar un poco con lo que son las proporciones, ¿ya? Trabajando con lo que son los espacios en blanco, compensar los pesos, ¿ya? Entonces de repente yo puedo compensar este peso que tengo acá con el peso que tengo acá al lado izquierdo. Lo mismo pasa acá
con este otro de acá, compenso ciertos pesos, por ejemplo, de esta fotografía con el peso, con el espacio negativo que tengo acá en la parte superior y en la parte inferior. Los textos también responden dentro de esta misma grilla, ¿ya? Y es bastante flexible. La parte inferior también estoy trabajando con la misma grilla, ¿ya? Y es consistente en la página, en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿ya? Es bastante regular y me permite jugar bastante. Es bastante flexible lo que puede hacer esta grilla. Y finalmente acá el tercer ejemplo es un poco más básico en términos de la utilización de la grilla modular, ¿ya? Y responde a algo que está más asociado con lo que son gráficas, tablas o calendarios, ¿ya? Estoy utilizando como si esto fuera un calendario y ocupando cada uno de estos módulos para poner información. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de grilla modular, ¿ya? Tenemos un póster de un diseñador japonés que es para una exposición de sus obras, ¿ya? Y se nota bastante lo que es la utilización de los módulos, ¿ya? Donde podemos tener la fotografía en distintos módulos, tenemos algunos textos, ya pueden ser como, no sé, el lugar, la fecha, los auspiciadores, etcétera. Todo eso está dentro de estos módulos, ¿ya? Y en la parte central tenemos un área que es de mayor tamaño, donde tenemos el nombre del diseñador, ¿ya? Por ende tiene mayor jerarquía en términos de la lectura que nosotros estamos tratando de ver acá. Y también hay un tema del código cromático. Ya nosotros establecemos todo lo que son las fotografías con un código cromático, lo que son los cuadros con distintas opacidades a pesar de eso, lo cual también nos puede dar cierto grado de importancia, pero responde a un color blanco con un color de tipografía azul. Casi todos tienen el mismo tamaño, ya. Y el del centro también tiene el mismo color y la misma tipografía, pero un tamaño mayor, por ende tiene mayor jerarquía. Y todo esto está dentro de esta grilla modular, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que uno podría ver como que son azarosas, ¿ya? Donde yo podría decir, ¿por qué este cuadrado está acá, o este está acá, y este otro está acá? Y no necesariamente siguen cierto orden, ¿ya? Si uno se pone a analizar esto de una manera bastante más profunda, ¿ya? Uno puede ver que existe un orden. Y también, si uno quisiera verlo de una perspectiva incluso más profunda o un análisis más profundo, podría encontrar cierto ritmo. Si yo establezco diagonales, ¿ya? Si yo establezco, por ejemplo, una diagonal que va desde acá hacia allá abajo, voy a ver que se intersectan o que están dentro de esa misma diagonal estos cuadrados, ¿ya? Entonces existe una relación entre ellos. Y estos también, y acá también, y aquí también, y todo eso. Entonces, no es un diseño azaroso, ¿ya? Sino que está concebido de cierta forma para establecer relaciones entre los distintos módulos de esta grilla modular. Otro tipo de grilla es la grilla jerárquica, ¿ya? La grilla jerárquica en sí no encaja con ningún tipo de categoría y más que nada responde a la necesidad de la información que nosotros vayamos a organizar, ¿ya? De una forma mucho más intuitiva, más orgánica, ¿ya? De una cuadrícula que es impar, ¿ya? Con agrupaciones de filas o de columnas según, o sea, están separados según la importancia del contenido, ¿ya? Pero de todas formas esto responde a un orden ortogonal. Cuando hablo de ortogonal me refiero a que existen ejes que son perpendiculares, ¿ya? Sus intersecciones también. Entonces los elementos están organizados dentro de esos ejes perpendiculares, ¿ya? A eso se refiere con ser ortogonal. En sí podemos ver en el ejemplo del lado derecho, ¿ya? Que tenemos básicamente un bloque central que tiene mayor jerarquía, acá en esta parte. Luego tenemos un bloque superior que tiene un poco menos de jerarquía, ¿ya? Igual tiene bastante peso por el tema del color y por la posición, ¿ya? Y luego en la parte inferior tenemos otro bloque que tiene una jerarquía menor, ¿ya? Esto tiene relación con la disposición, con el color y con el peso o bien con el tamaño de los elementos que tienen acá. Entonces podríamos decir que en sí la imagen tiene un peso o tiene una importancia mucho mayor a lo que pueden ser los otros contenidos. Acá dentro de los ejemplos de grilla jerárquica podemos ver que como que se establecen de forma independiente. Entonces tenemos acá una grilla que funciona de una forma y al lado derecho tenemos otra grilla que funciona de otra forma, como si
una grilla modular, y acá tenemos solamente un bloque donde podríamos poner una foto, un texto, etcétera, ¿ya? De todas formas hay una lógica detrás de esto, que acá son grillas bastante similares, ¿ya? Y lo mismo pasa en estas otras partes, ¿ya? Recuerden que podemos utilizar lo que son las líneas de flujo para quebrar el contenido, o para poner una pausa, o bien para jerarquizar elementos, como lo mostraba acá en el lado derecho, ¿ya? Donde podemos ver en esta grilla, ¿ya? Que a partir de estas líneas de flujo, o bien lo que pueden ser las filas, podemos establecer cierta importancia, la parte central, ¿ya? O también podemos establecer una pausa en términos de lectura, ¿ya? Que podemos leer acá, poner una pausa y después leer la parte inferior. Acá en los ejemplos de grillas jerárquicas que tenemos, podemos ver un par de cosas que tenemos establecido en sí dos columnas, ¿ya? Dos columnas en dos espacios, en donde se establece una columna que es mucho más ancha para el contenido o el contenido grueso de la página, y una columna que es mucho más delgada para contenido complementario. Entonces acá nosotros podemos ver que en sí el texto o el cuerpo de texto está acá en la columna más ancha, en esta de acá, y en la parte de la derecha, en este caso, bueno, en esta página, está establecido o una leyenda o texto complementario, ¿ya? Y acá también pasa lo mismo, donde tenemos algunas fotografías que son complementarias, ¿ya? Pero lo más importante está dentro de esta área, dentro de esta parte de la grilla, ¿ya? Por eso es que tiene mayor importancia y tiene mayor jerarquía. Lo mismo pasa en los casos inferiores, ¿ya? Donde nosotros establecemos un área superior para poner una fotografía, ¿ya? Que es lo que va a ser más importante de nuestra composición. Y en la parte inferior nosotros dejamos un área para establecer un color predominante y texto que va a estar dentro de los márgenes que nosotros establezcamos acá, ¿ya? Siempre alineado a la parte superior, separado desde un margen o bien un medianil que nosotros podemos establecer acá. Y en sí este bloque viene a ser una especie de apoyo visual para la fotografía que está arriba. Entonces lo contiene y también equilibra el contenido que tenemos acá en la parte superior con la parte inferior. Y lo mismo pasa en este caso de aquí abajo. Ya tenemos una foto o una imagen, ya que está soportado sobre este bloque de aquí abajo, y esto tiene mayor jerarquía que la parte inferior. La grilla compuesta viene a ser una mezcla de dos o más sistemas de grilla en un mismo proyecto, ¿ya? Hay que tener ojo al utilizar este tipo de grillas, porque puede ser bastante más compleja que una grilla común y corriente, ¿ya? Y de la misma forma también puede tomar diferentes direcciones el diseño, por lo que hay que tener cuidado en el momento de utilizarlo, ¿ya? Podemos ver en los ejemplos que tenemos acá distintas aplicaciones o cosas en común dentro de estas grillas, ¿ya? Tenemos una grilla a partir de un color y otra grilla de otro color para poder distinguirlas visualmente, ¿ya? Y cuando nosotros le echamos un vistazo a esto, podemos ver que en el primer ejemplo, en todos los ejemplos de la parte superior, en esto, ambas grillas coinciden a lo que son los bordes exteriores, ¿ya? Eso tienen en común, a pesar de que interiormente está pasando otra cosa, exteriormente tienen los mismos bordes, ¿ya? Lo cual no pasa en los ejemplos de abajo, ¿ya? O los que están acá al medio, ¿ya? Donde no coinciden los bordes de una grilla con la otra, ¿ya? Entonces es bastante más jugado que en la parte superior. Hay que ver qué tipo de contenido nosotros podríamos poner dentro de esto, ¿ya? O a qué responde, o cuál es la justificación para utilizar esto. Y finalmente, en la parte inferior, ¿ya? Las grillas se encuentran separadas a partir de lo que es el formato, ¿ya? Yo puedo tener como esto un pliego, y en una hoja voy a tener una grilla, en la otra voy a tener otra, y así voy jugando con las distintas alternativas de lo que me puede permitir tener una grilla compuesta. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que puede ser grilla compuesta, un poco más tangible. En el ejemplo de abajo se hace mucho más visible cómo está utilizada la grilla, ¿ya? Entonces incluso podemos verlo en el montaje de la fotografía, cómo está separado en esta página, en el lado izquierdo, ¿ya? Donde está separado por los módulos, ¿ya? La grilla, pero en la parte inferior tiene otra grilla que está trabajando, que es la que está acá, ¿ya? Que permite trabajar el texto, ¿ya? Y en la parte derecha tenemos incluso otra grilla que es mucho más compleja, que tiene mucho más módulos, que me está separando la imagen, ¿ya? En distintas partes,
Y además estoy trabajando con estos bloques que están de color blanco, ya que tienen un texto en la parte interior. Y tenemos otros bloques acá que también están trabajando a partir de lo que es esta otra grilla. Además de estar trabajando sobre la grilla que tenemos puesta anteriormente, que es distinta a la que está al lado izquierdo también. ¿Ya? Se hace mucho más visible en este trabajo que en el trabajo que está acá en la parte superior. Bueno, hay ciertas reglas que son bastante útiles y a veces parecen bastante obvias dentro de lo que puede ser la composición de imágenes dentro de una grilla, pero de todas formas las voy a comentar, porque a veces igual pasa, ¿ya? Igual se cometen ciertos errores. Entonces lo más básico es que cuando yo trabaje con imágenes, en este caso están de un color cian más saturado, o bien de acá también puede estar en este otro color café claro. Estas imágenes tienen que responder o tienen que estar alineados con las filas y con las columnas, ya tienen que estar ocupando esos ejes para posicionarse, ya. Entonces llegan a ese límite, o sea, por ejemplo acá llega a este borde que tenemos acá al lado izquierdo y termina en esta columna acá al lado derecho y también termina en las filas acá y en la fila en la parte superior, ¿ya? Entonces lo mismo pasa acá, ¿ya? Pero también tengo el tema de que te sale de lo que es el formato del cuerpo de la diagramación y termina justo en el sangrado, fuera del sangrado de lo que puede ser la página, ¿ya? Pero hay una lógica detrás de todo esto, ¿ya? Como si voy a establecer una grilla, tengo que respetar esa grilla para posicionar lo que son las fotografías. Ahora lo que suele pasar, ¿ya? O por lo menos a veces pasa cuando no hay mucha experiencia, es lo que está acá al lado derecho, ¿ya? En donde coloco una fotografía que incluso puede estar alineado dentro de lo que puede ser una fila y una columna, donde parte con, podríamos denominarlo como el punto cero acá, pero de todas formas se corta en otra parte que no corresponde a lo que es nuestra grilla, ¿ya? Y este es el error más común que pasa. Entonces tratamos de evitar eso, quizás podemos llegar hasta acá al final, o bien ocupar todo eso, o quizás recortarnos un poco más acá, ya sea o recortar o escalar o lo que sea adecuado para nuestro propósito, ¿ya? Pero eso es una buena política para utilizar lo que son las imágenes. Ahora, respecto a lo que es el comportamiento del texto, responde de una forma bastante similar a lo que es el comportamiento de las imágenes, ¿ya? Donde siempre tiene que estar este texto alineado a lo que es la grilla, ya sea un título, ya sea un cuerpo de texto, ya sea una leyenda o cualquier tipo de texto debería responder a la ortogonalidad de nuestra grilla, ¿ya? De izquierda a derecha en las columnas, de arriba a abajo en las filas. Ahora bien, la justificación del texto puede depender de la alineación de la columna y no necesariamente tiene que ser justificado, o sea, no necesariamente tiene que el texto que nosotros vamos a utilizar ocupar todo el ancho de la columna, ¿ya? Sino que puede estar alineado hacia un eje y que no ocupe todo el ancho de esa columna, sino que puede estar alineado, por ejemplo, si estoy utilizando el eje izquierdo, que el texto esté alineado hacia el eje izquierdo. Si estoy ocupando el eje derecho, que el texto esté alineado hacia el eje derecho, ¿ya? Y no necesariamente que quede justito en la caja, ¿ya? A veces eso no siempre funciona tan bien porque me puede generar ciertos ruidos o viudas dentro del texto, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con esos recursos de párrafo. Ahora igual hay ciertas excepciones, uno puede utilizar lo que es un texto centrado, ¿ya? Pero ese texto centrado también responde a una caja donde está inscrito que respeta a la grilla que estoy trabajando. Hay ciertos detalles que también o recursos que también podemos utilizar dentro de la diagramación de elementos, ya que podemos ver en estos ejemplos de acá. Estos pueden ser como puntos, líneas o cajas, ¿ya? Lo importante es que tengan un sentido y una lógica, además de estar alineados a la grilla, ¿ya? Sirven para activar espacios negativos, separar contenido, dar énfasis a ciertos elementos, agrupar elementos u otros, ¿ya? Por ejemplo, en el caso acá que tenemos nosotros en la parte superior derecha, en este ejemplo, ya las líneas enfatizan el eje de la fila o la columna en la cual yo estoy trabajando, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá
estoy enfatizando esa fila, ¿ya? Y en sí, bueno, estoy enfatizando en sí la columna, ¿ya? Porque está potenciándome este bloque de texto, y lo mismo está haciendo en la parte inferior, acá, ¿ya? Y también está trabajando en esta parte. En el siguiente ejemplo, que nosotros tenemos aquí un poquito más abajo, estoy ocupando ciertos recuadros, lo que me permite agrupar contenido, ¿ya? Estos textos, a pesar de que están separados, igual los consigo como similares, porque tienen características similares, porque tienen un fondo similar, un tamaño de tipografía similar, ¿ya? Y los estoy agrupando. A pesar de que están segmentados, pertenecen a un mismo grupo. Y en el ejemplo que está acá, a la derecha abajo, ¿ya? Nos permiten enumerar elementos que están separados, ¿ya? Pero en sí pertenecen a un mismo grupo, ya por las características que tienen, y ya sea por la tipografía, por el color, etcétera, además del grosor de la línea. Respecto a la grilla en base a imágenes, cuando lo más importante son las imágenes dentro de una composición, la grilla debe responder a la utilización de esta, ¿ya? El texto en sí pasa a un segundo plano y hay que ponerle ojo al tema de las proporciones, ¿ya? Si nosotros vamos a ocupar muchas imágenes, ¿ya? Todas deben tener algún grado de relación entre ancho y alto, ¿ya? Y alguna lógica entre ellas, ¿ya? O bien en la totalidad de ellas. Deben responder a los márgenes de la grilla, ¿ya? Y también deben comportarse como un grupo, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos un ejemplo, ¿ya? En este ejemplo nosotros podemos ver que se trata acerca de el nuevo cine suizo, ¿ya? Y estamos utilizando muchas imágenes, ¿ya? Estas imágenes en sí están dentro de lo que puede ser una grilla de alguna forma modular, si es que nosotros quisiéramos ponerlo de esa forma, acá en la parte central. Y una de las gracias que tiene es que todas las imágenes responden a una proporción que tiene relación con el tamaño de un cuadro de cine, ¿ya? Acá está un poco al ojo, pero debe ser más o menos 16:9. Esa es la proporción de un cuadro de cine en sí. O están tratando de asimilar eso, ¿ya? En sí, un cuadro de cine debería ser 2:1, aunque existan diferentes proporciones. También uno de los recursos que se está utilizando acá a partir de esta grilla es que hay un flujo de información dentro de lo que son las imágenes. Yo estoy leyendo izquierda, derecha, arriba, abajo, entonces empiezo desde acá y hay cierto orden. Ahora, si uno se fija en la separación entre las filas, es mucho mayor que la separación entre las columnas, ¿ya? Y eso es porque va a ir un texto debajo de cada una de las imágenes, ¿ya? Que va a describir algo de esas imágenes. Ahora, todo esto no es como gratuito, no es porque quizá uno debería haber dicho, debería haber sido la misma separación, pero en sí lo que está respondiendo es el concepto de un storyboard, ¿ya? Un storyboard donde uno se hace una idea de cómo podría ser la película, ¿ya? Entonces tiene una concepción mucho más cinematográfica y metafórica de lo que puede ser la composición, ¿ya? Siguiendo con el tema de la grilla en base a imágenes, también podemos hablar respecto a que las proporciones que existen entre el formato y las imágenes pueden generar un equilibrio o bien una tensión de acuerdo a su tamaño o posición, ¿ya? Dependiendo de donde yo coloque esta imagen, voy a generar un cierto grado de equilibrio o puedo hacer que mi composición empiece a estar un poco más tensa, ¿ya? Puede ser algo sencillo como el ejemplo, puede ser algo más sencillo como los ejemplos superiores, donde la imagen genera dos ejes dentro de la grilla y se establece un área cuadrada en la diagramación al llegar a los bordes. Ya pueden verlo acá con estos márgenes blancos. Ya, esa área está siendo generada a partir de la extensión de hasta donde llega esta imagen, ¿ya? Lo mismo pasa acá, donde genera esa extensión y donde genera esta extensión acá, ¿ya? Ahora, en el ejemplo inferior es un poco más complejo porque está basado en dos imágenes, ¿ya? Pero estas dos imágenes de todas formas están generando ciertas áreas donde podemos ver que o se genera contraste o se genera tensión o también se puede generar equilibrio de acuerdo a
el espacio negativo que también estoy trabajando acá. Esta grilla que está en base de imágenes en sí sigue siendo una grilla modular, ¿ya? Eh, Hay un tema de jerarquía de lectura de los elementos, ya sea imágenes o texto, y está relacionado con lo que es su tamaño, con su posición y con la relación que existe con los otros elementos, ¿ya? O bien acá, como nosotros estamos hablando respecto a base de imágenes, también hay una relación entre una imagen y otra, ¿ya? Que una imagen va a ser más importante que otra, de acuerdo a su posición, a su tamaño, eh, y, eh, y también la posición dentro de la misma página, ¿ya? Podemos ver contenido que es más relevante que otro de una forma más fácil y rápida. O sea, por ejemplo, en el caso superior acá, hay ciertas cosas que son fáciles de leer o fáciles de interpretar de manera rápida. O sea, claramente esta fotografía tiene mayor importancia que la que está acá al lado derecho, ¿ya? Por varias razones. Uno, por el tamaño que tiene. Dos, por la disposición. Si yo estoy leyendo izquierda a derecha, la primera foto que voy a ver es más grande que la otra, por eso tiene más jerarquía. Y lo leo bastante más claro por ese mismo motivo. Este otro voy a tener una segunda lectura porque es de tamaño menor, porque estoy leyendo hacia la derecha, ¿ya? Y así bajo la importancia de ese elemento, ¿ya? Lo mismo pasa en los ejemplos inferiores, ¿ya? Donde podemos ver que hay ciertas imágenes que tienen más relevancia. Por ejemplo, en esta de acá es bastante más importante que las otras por el tamaño que tiene, a pesar de que quizás por lectura debería leer primero esta, ¿ya? Segunda esta y después esta, pero yo creo que por un tema de tamaño estoy leyendo primero esto, después esto otro y después esto otro, ¿ya? Ahora también tengo diferentes elementos que están relacionados con la fotografía y con la grilla, donde tengo otras lecturas, ¿ya? De jerarquía en términos de texto. Por ejemplo, este de acá tiene mayor peso visual por el tamaño que tiene, ¿ya? Y por la posición que el que está acá, ¿ya? Porque esto viene a ser como parte del cuerpo, pero acá el tamaño también es mayor y en sí el tamaño de la tipografía es mayor, ¿ya? Y la disposición también es previa a la que tengo acá al lado derecho. Ahora bien, como todo en el diseño en sí responde a lo que es una idea, ¿ya? O a un concepto, ¿ya? Pero ese concepto, cuando nosotros trabajamos con elementos que son más abstractos, como por ejemplo puede ser una grilla, no se hacen tan visibles, ¿ya? Entonces en ese sentido pasa a ser una metáfora, ya cuando yo establezco estos elementos abstractos que quieren decir otra cosa o una idea, ¿ya? A partir de lo que pueden ser tamaño, disposición, etcétera, y no lo visualizo de forma directa, estoy hablando de una metáfora, ¿ya? Entonces podemos verlo en el primer ejemplo de acá. Voy a partir por este, ¿ya? En donde tenemos cierto aire en la parte superior, ¿ya? Y hay un bloque en la parte inferior, y esto es una publicación respecto a lo que es la Tierra, ¿ya? Y este bloque está sosteniendo todos estos otros elementos, ¿ya? Y lo de acá arriba viene a ser el cielo, ¿ya? Y eso es un poco la metáfora que está hablando respecto al concepto de esta publicación, que tiene que ver con la humanidad, con la Tierra, etcétera, ¿ya? En la parte inferior, acá al lado izquierdo, acá es bastante más difícil como hacerse la idea. Yo creo que es mucho más abstracto, pero una vez que uno lo concibe, es bastante interesante, ¿ya? Tenemos un aire bastante grande en la parte superior, hacia el borde de la cabecera, ¿ya? Y también nosotros tenemos ciertas columnas que que tienen tamaños distintos, o sea, en términos de la altura, ¿ya? En sí pueden responder a una grilla que está por las filas que está dando ese tipo de altura, pero hay una decisión detrás de esto, porque eh, en sí quiere mostrar diferentes escenarios de una ciudad, ¿ya? Y la metáfora que está utilizando este diseñador es que las columnas sean como edificios, ¿ya? Y las fotografías también sean como edificios. Entonces, si yo me alejo a esto, bueno, en realidad hacerme la idea que es como una especie de ciudad donde estos son distintos edificios, donde acá tengo el cielo y en la parte inferior viene a ser la base de la tierra, o bien donde están sobrepuestos estos edificios. Y en la parte derecha tenemos una revista que en sí juega con el concepto de las cuatro estaciones, ¿ya? Por eso es que está subdividido en cuatro áreas, ¿ya? Los elementos también se diagraman a partir de estas cuatro áreas,
Y también tiene una metáfora que está asociada al nombre de la revista, ¿ya? Que tiene relación con el número 4 y las 4 estaciones. Hablando como de buenas prácticas dentro de la utilización de grilla, acá hay un uso quirúrgico de la grilla modular, ¿ya? Donde calza los textos dentro de las filas y las columnas de manera súper precisa, al igual que los bordes, ¿ya? De una forma más atrevida. También podemos ver en el primer ejemplo, acá en la parte superior izquierda, también se dan vuelta los textos, ¿ya? También se escalan estos textos, se juega con el espacio negativo, y con eso mismo, al trabajar con estos espacios que están acá más libres, puedo aliviar la potencial rigidez del diseño, ¿ya? En el ejemplo del lado derecho de textil escandinavo, también se utiliza una grilla modular precisa, ¿ya? Pero los elementos se van alternando. Incluso algunos comparten algunas columnas en común, ¿ya? O sea, si yo me acerco acá, podemos echar un vistazo. No es como de nuevo, tan visible, pero a pesar de que está como súper estructurado, una de las metáforas que está tratando de utilizar es que hay como un entrelazado, es como que se están sobreponiendo un texto sobre el otro a partir de lo que son las columnas, ¿ya? Y eso responde al concepto de tejido, ¿ya? Que tiene también mucha asociación con una revista que está hablando de lo textil. Una de las cosas que también uno de repente olvida es que cuando trabajo muchos elementos, por lo menos en el diseño, uno tiene que concebirlos como si fuera un sistema, ¿ya? Las publicaciones hay que considerarlas como una totalidad, ¿ya? Más que unidades separadas, pensando en páginas aisladas, pensemos en un global, ¿ya? En ese sentido es importante considerar las ideas de ritmo y secuencia. Podemos variar de lento a rápido, de quieto a dinámico, con la idea de poder capturar a las personas que están leyendo esto, que están mirando nuestra pieza visual de una nueva forma, ¿ya? A pesar de tener ciertos rasgos intuitivos, el tema del ritmo y el tema de la secuencia, es posible planificarlo, ¿ya? Como podemos ver en el ejemplo de esta diapositiva. Cuando nosotros hablamos un poco de ritmo, o sea, es bueno hacer como la analogía con la música, ya de pensar que cada cuánto o cuál es la frecuencia de las cosas que van pasando, ya, y cuál es la intensidad de estas cosas que están pasando. Entonces acá nosotros podemos ver también cómo se van componiendo estos elementos a partir del tiempo, ya, y eso tiene que tener cierta lógica o responder de acuerdo a las reglas que nosotros podamos imponer dentro de una publicación o viendo un diseño de lo que sea. Siguiendo con la idea anterior, yo sé que de repente puede ser un poco abstracto como visualizar lo que es el ritmo y la secuencia, ¿ya? Pero existe una lógica, ¿ya? Entonces acá tienen un ejemplo donde en sí los capítulos o las secciones más importantes de esta publicación se hacen visibles a partir de que la imagen ocupa la mitad del pliego, ¿ya? Y lo otro está el espacio negativo con lo que es texto y el título, ¿ya? Eso va a marcar siempre una unidad, ¿ya? Luego el tema del ritmo va variando acá por ejemplo, tenemos en la parte acá inferior parte una imagen, y luego tengo en la parte superior, en la parte inferior, en la parte superior, ¿ya? Y el texto va reaccionando de acuerdo a eso. También pasa que otro de los conceptos de ritmo que puedo estar utilizando acá, ritmo y secuencia, es que trabajo con una imagen grande y luego trabajo con imágenes pequeñas. Trabajo con imagen grande, luego imágenes pequeñas, ¿ya? Y todo eso, cuando lo voy combinando, voy generando ciertas normas para poder establecer una secuencia, ¿ya? Y todos esos cambios que voy estableciendo generan un ritmo, ¿ya? Piensen un poco como el tema de la música. Entonces voy generando esa secuencia, ¿ya? Que establece una lógica que, de acuerdo a ciertos hitos en la publicación o en la pieza que estoy haciendo, va a tener ciertas características. Entonces yo establezco esas reglas y genero una secuencia y genero un ritmo. En casos anteriores habíamos visto donde las imágenes tenían como un protagonismo, ya, de manera jerárquica,
Ahora, también podemos ver esa jerarquía en términos de grilla a partir de lo que son las filas, ¿ya? Entonces, en este diseño podemos ver que las filas mandan por medio de un bloque de contenido de color y texto, ¿ya? Se usó este recurso porque las fotos que habían enviado para hacer estas publicaciones eran de baja calidad, ¿ya? Entonces, para darle mayor protagonismo a lo que podía ser el nombre de la publicación y los contenidos, se puso mayor énfasis en lo que era esta fila. Ahora, haciendo conexión con lo que habíamos hablado anteriormente, la fila, este bloque de color, que se va variando el color en sí, eh, varía su posición de manera vertical, ¿ya? Sobre esta grilla, a modo de generar cierto ritmo de publicación en publicación, ¿ya? De número de revista con la hora de la revista, ¿ya? Entonces, incluso está pensado más allá de lo que puede ser eh, la unidad misma de la revista. Complejizando un poco más el asunto, acá podemos ver lo que es grilla por filas con aplicación modular y jerárquica. ¿Ya? En este ejemplo podemos ver una grilla donde tenemos filas, ¿ya? Que están definidos solamente por la altura de la tipografía, ¿ya? Donde se permiten trabajar con 3 tamaños de tipografías distintos solamente. Y las palabras y letras también pueden comportarse, se pueden alinear dentro de estas filas para alterar lo que es el ritmo. También pueden utilizar palabras que se repiten o letras que se repiten, ¿ya? Pero en sí existe un orden, ¿ya? Existe una lógica de alineación, ya no es tan caótico ni tampoco es tan azaroso lo que estamos viendo acá, sino que responde de nuevo a las reglas que puede establecer el diseñador para poder visualizar esto. En el costado derecho, en este ejemplo de acá, también podemos ver algo del ritmo, lo que conversábamos anteriormente, donde las imágenes va soltado una imagen, texto, imagen, texto, imagen, texto, imagen, texto. Y también va alternado en la parte inferior, ¿ya? Para generar este ritmo, ¿ya? E internamente lleva un segundo ritmo dentro de esta secuencia, que es el texto, ¿ya? Y ese texto responde a lo que habíamos conversado anteriormente de cómo poder trabajar ese texto, ¿ya? Se podía repetir, se podía alinear dentro de lo que era la fila, ¿ya? O sea, el lado izquierdo, el lado derecho, etcétera, ¿ya? Pero esas reglas están establecidas, ¿ya? Cuando yo establezco esas reglas y las respeto, puedo generar una grilla consistente, ya sea a partir de filas con aplicación modular y jerárquica. Ahora, en términos de composición, ¿ya? Cuando nosotros generamos cualquier tipo de diseño y lo basamos dentro de una estructura de un eje centrado, ¿ya? Permite establecer una visión simétrica del contenido, ya sea de manera horizontal, de manera vertical o de manera diagonal, ¿ya? Esto en sí me genera un equilibrio entre los elementos, siendo una de las formas más convencionales de diagramación. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos un eje central y tenemos estos dos elementos, ¿ya? Que son simétricos. Acá también, a pesar de que este elemento está pasando por el centro, estos dos son simétricos, este también. Y aquí en diagonal también lo podemos ver, ¿ya? Donde estos dos son simétricos, estos también. ¿Ya? Quizás tenemos algunos elementos extras que ayudan a mover un poco más la composición, pero se entiende que en sí lo principal es simétrico. Lo mismo pasa en la parte inferior, acá también, ¿ya? Acá también tenemos peso visual acá en la parte inferior, en la parte superior. Lo mismo pasa en la parte central, tenemos un eje que está dividiendo esto y lo está demostrando de manera simétrica. Una vez que uno va tomando más experiencia en esto y también mayor soltura, uno puede exponerse a lo que es la composición espontánea, ¿ya? La composición espontánea no necesariamente refleja lo que puede ser una grilla convencional, ¿ya? Podemos ver distintos objetos o distintos recursos visuales en los cuales nosotros podemos utilizar para componer elementos, ¿ya? Que no necesariamente son muy comunes, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos puntos de tensión a partir de lo que pueden ser figuras mucho más regulares y curvas, ¿ya? Nosotros podríamos diagramar elementos acá y acá otros elementos y generar puntos de tensión a partir de eso. También podemos hacer configuraciones a partir de lo que son formas mucho más regulares y más orgánicas acá, o bien más duras y más suaves acá al lado derecho.
También podemos establecer configuraciones de tamaño mucho mayores y otras menores, ¿ya? Para establecer como cierto contraste o cierto concepto que tiene que ver con esto. Quizás si uno lo ve desde una perspectiva mucho más conceptual, esto está casi amenazando lo que está en la parte inferior, ¿ya? Y así responden a distintas grillas y distintos conceptos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos algo mucho más organizado y después tenemos algo mucho más caótico. De nuevo, esto requiere más experiencia en términos de los elementos que nosotros vayamos a utilizar, ¿ya? Y tiene que tener una justificación conceptual por lo cual nosotros estamos realizando esto. Y también podemos ver otros ejemplos como, no sé, la compresión de elementos acá y la expansión de elementos, ¿ya? Pero todo esto es como una segunda etapa, ¿ya? O sea, yo creo que para poder romper las reglas hay que conocerlas en primera instancia, ¿ya? Y no hay que llegar y romper las reglas sin mayor justificación y sin mayor experiencia. De igual forma, como habíamos visto anteriormente, habíamos hablado un poco de las metáforas, también habíamos hablado del ritmo y la secuencia. Y acá tenemos un ejemplo. Esto es un libro de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y tiene un punto rojo que está aquí al medio, que en sí ese punto rojo no es que haya sido impreso dentro del libro, sino que solamente está visualizando un agujero que va avanzando a partir de lo que son las páginas, ya cada vez se va haciendo más grande este agujero, hasta terminar ocupando casi todo el espacio del libro. Ahora, los elementos están diagramados en función a ese agujero, ya sea la fotografía, los textos, etc. Y en sí responde a dos cosas, ya responde a lo que es un ritmo progresivo, ya de algo que va agrandando, ya, y a una metáfora de destrucción, ya. Entonces, lo que quiere decir esto es que de a poco la guerra fue destruyendo distintas ciudades y distintas personas, distintas poblaciones, etcétera, ¿ya? Y lo fue haciendo de manera progresiva, a partir de un ritmo, a partir de una secuencia, ¿ya? Entonces estoy mezclando bastantes elementos acá, estoy mezclando lo que es el ritmo, la secuencia y lo que es una metáfora visual. Finalmente, como conclusión, en algo que nosotros podríamos llamar como intuición, concepto y relación, como para cerrar todo esto, es posible ordenar los elementos de una manera mucho más intuitiva, relacionados entre ellos y responden a un concepto, como los ejemplos inferiores que nosotros tenemos acá, ¿ya? Entonces podemos ver que esto es mucho más, como si lo quisiéramos ver de alguna forma, más caótico, ¿ya? O sea, sin pensar mayormente en esto, pero en sí responden a una lógica y una toma de decisiones en base a una grilla, ya, a los tamaños de texto, a la posición de estos textos, a la disposición de las imágenes, al uso del color, y ese marco de libertad se establece de alguna forma más intuitiva cuando uno tiene mayor experiencia, ¿ya? No debe ser algo gratuito o simplemente caprichoso, sino que debe responder a una idea, a un concepto o a una metáfora, ¿ya? Pero la flexibilidad de la composición en sí es un ejercicio que con el tiempo se va volviendo mucho más fácil y más intuitivo para el diseñador, ¿ya? Entonces no hay que llegar y diagramar porque sí, sino que hay que pensar un poco las cosas, no hay que tomar decisiones azarosas, sino que hay que tenerlas fundamentadas por varios motivos. Uno, porque va en favor del diseño y la idea que nosotros tengamos concebida, y otro va en función de la justificación de nuestro diseño frente a lo que puede ser un cliente, ¿ya? Porque a veces nos podemos ver enfrentados a un cliente que nos puede dar ciertas sugerencias que no están basadas en nada, ¿ya? Y nosotros necesitamos defender nuestras decisiones a partir de criterios que nosotros hayamos establecido en la concepción ya de utilización de grillas, en los tamaños de la tipografía, los colores, etcétera, ¿ya? Para que nuestro diseño se mantenga y sea un beneficio para el cliente más que algo que vaya en contra de su idea. Eso es todo por ahora. Espero que les sirva estas herramientas respecto a lo que son las grillas. Son aplicables para un montón de cosas en el diseño, no solamente lo que pueden ser póster o impresos, etcétera, sino que en sí es bastante transversal en todo lo que tiene que ver con el diseño. Son reglas aplicables a cualquier cosa o cualquier pieza visual que ustedes vayan a generar. Así que espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.